Hola, hola, bombones. ¿Cómo están pasando el día de hoy? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chismecito jugoso aquí, en nuestro canal. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de una noticia que está incendiando las redes sociales, un rumor que nos tiene a todos con la ceja levantada y la taza de café en la mano, listos para analizar cada detalle. Sí, señoras y señores, estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no me he equivocado de canal ni hemos viajado en el tiempo. Resulta que, según fuentes muy bien informadas, ya saben cómo va esto, se dice, se rumorea, se comenta que Demet y Can, nuestros queridos protagonistas de Erkencicus Asterisco, están tomando clases de italiano juntos. ¡Boom! ¿Qué significa esto? ¿Acaso están preparando un nuevo proyecto en Italia? ¿O hay algo más personal detrás de todo esto? Bueno, agárrense que hoy vamos a desgranar este rumor como si fuera una granada, analizando cada posible escenario y por supuesto, dejando espacio para que ustedes, mis chismosos favoritos, dejen sus teorías en los comentarios. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, un pequeño favor, si son nuevos por aquí, bienvenidos a bordo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que cuando se juntan provocan una explosión de emociones. Su química en Erkencicus Asterisco fue innegable, traspasó la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Can Divit y Sanemide nos robó el aliento, nos hizo reír, llorar y suspirar. Y como suele suceder, muchos fans, incluyéndome, confieso, soñamos con que esa magia se trasladara a la vida real. Pero como también suele suceder, la realidad es más compleja que la ficción. Después del éxito arrollador de la serie, Demet y Can tomaron caminos separados. Demet siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series como Doğu Unep Kaderindir y Amfara demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las estrellas más importantes de la televisión turca. Can, por su parte, apostó por una carrera internacional, mudándose a Italia y protagonizando la serie Viola come il mare donde, obviamente, tuvo que aprender italiano. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, según estas fuentes anónimas que pululan por internet, Demet también estaría tomando clases de italiano. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. La primera y más lógica explicación sería, obviamente, un proyecto profesional en Italia. Tal vez Demet esté buscando expandir sus horizontes y probar suerte en el mercado italiano, siguiendo los pasos de Can. Después de todo, Italia es un país con una gran tradición cinematográfica y televisiva, y trabajar allí podría abrirle muchas puertas a Demet. Si este fuera el caso, las clases de italiano serían una herramienta fundamental para desenvolverse en el set de rodaje, entender los guiones y comunicarse con el equipo. Y si además las está tomando con Can, mejor que mejor. ¿Quién mejor que él para ayudarla con la pronunciación, las expresiones idiomáticas y la cultura italiana? Sería una colaboración perfecta, una oportunidad para reencontrarse y trabajar juntos en un nuevo proyecto. Imaginen la emoción de los fans. Pero, ¿y si hay algo más detrás de todo esto? ¿Y si las clases de italiano son solo una excusa para pasar tiempo juntos, para reavivar la llama que nunca se apagó por completo? No nos olvidemos de que entre Demet y Can hubo una química innegable, una conexión especial que se sentía a kilómetros de distancia. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, no podemos descartar la posibilidad de que sigan sintiendo algo el uno por el otro. Es cierto que Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero su matrimonio terminó hace poco. Y Can, aunque se le han atribuido varios romances, nunca ha oficializado ninguna relación desde que se mudó a Italia. Tal vez la soltería de ambos, sumada a la nostalgia por los viejos tiempos y la oportunidad de trabajar juntos, haya despertado viejos sentimientos. Ojo. No estoy diciendo que esto sea un hecho. Solo estoy especulando como todos ustedes. Pero, ¿acaso no sería maravilloso que Demet y Can volvieran a estar juntos? Sería el final perfecto para una historia de amor que comenzó en la pantalla y que, tal vez, tenga un segundo capítulo en la vida real. Además, pensemos en el impacto mediático que tendría su reencuentro.
Sería una noticia mundial, un bombazo que haría temblar las redes sociales y que generaría un interés masivo en su nuevo proyecto, sea cual sea. Los productores lo saben y seguramente estarían encantados de aprovechar esta oportunidad para promocionar su serie o película. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que todo esto podría ser una simple coincidencia. Tal vez Demet simplemente quiere aprender italiano por placer, para viajar por Italia o para leer libros en su idioma original. Y tal vez, por casualidad, haya coincidido con Khan en la misma academia de idiomas. Pero, seamos sinceros, ¿qué tan probable es eso? En un mundo tan pequeño como el del espectáculo, las coincidencias existen, pero suelen ser menos frecuentes de lo que nos gustaría. Y en este caso, la coincidencia es demasiado sospechosa como para ignorarla por completo. Así que la pregunta sigue en el aire, ¿qué ocultan Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Un nuevo proyecto profesional en Italia? ¿Un reencuentro amoroso en la ciudad eterna? ¿O simplemente unas clases de italiano sin mayor trascendencia? La respuesta, lamentablemente, solo la saben ellos. Pero mientras tanto, nosotros podemos seguir especulando, analizando cada pista y soñando con un final feliz para esta historia. Y hablando de pistas, no podemos olvidar las redes sociales. ¿Han notado si Demet y Can se han estado siguiendo más de cerca últimamente? ¿Han interactuado en alguna publicación? ¿Han compartido alguna foto o historia que pueda dar alguna pista sobre su relación? Déjenme sus comentarios abajo con sus observaciones. Ustedes, mis detectives cibernéticos, siempre tienen un ojo para los detalles. Además, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, las relaciones públicas son fundamentales para mantener la atención del público y generar interés en los proyectos futuros. Tal vez los representantes de Demet y Can hayan ideado esta estrategia para mantener sus nombres en boca de todos y para generar expectación ante sus próximos trabajos. Si este fuera el caso, hay que reconocer que les está funcionando de maravilla. El rumor de las clases de italiano ha generado un revuelo mediático impresionante, y ha logrado que todos estemos hablando de Demet y Can, aunque no haya ninguna confirmación oficial. Pero independientemente de cuál sea la verdad detrás de este rumor, lo cierto es que Demet Özdemir y Can Yaman siguen siendo dos de las estrellas más queridas y admiradas del público turco. Su talento, su carisma y su innegable atractivo los han convertido en íconos de la televisión, y su historia de amor en *Erkencikus* sigue viva en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Así que mientras esperamos a que se desvele el misterio de las clases de italiano, sigamos disfrutando de su trabajo, apoyándolos en sus proyectos y soñando con un futuro en el que tal vez sus caminos vuelvan a cruzarse. En resumen, hoy hemos analizado a fondo el rumor que está incendiando las redes, Demet Özdemir y Can Yaman tomando clases de italiano juntos. Hemos explorado las posibles explicaciones, desde un nuevo proyecto profesional en Italia hasta un reencuentro amoroso, pasando por una simple coincidencia o una estrategia de marketing. La verdad, como siempre, es difícil de discernir, pero lo importante es que hemos disfrutado especulando y compartiendo nuestras teorías. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de dejarme sus comentarios abajo con sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can están ocultando algo? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? ¿O prefieren que sigan caminos separados? Quiero saber sus pensamientos. Y antes de despedirme, un último favor. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, bombones. Besos. *** ampliación de la noticia ***. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Porque como buenas chismosas que somos, tenemos que profundizar un poquito más en este embrollo. Vamos a poner la lupa en cada detalle, vamos a conectar los puntos y, si es necesario, vamos a excavar hasta encontrar la verdad. Primero hablemos un poco más sobre esas fuentes bien informadas. ¿Quiénes son? ¿De dónde sacan la información? En el mundo del espectáculo, las fuentes anónimas suelen ser de lo más variopintas. Pueden ser desde empleados de la productora que sueltan una pista a cambio de un cafecito, hasta amigos cercanos que quieren ver el mundo arder, pasando por periodistas del corazón que tienen contactos en todas partes.
Lo importante es tomar toda la información con pinzas y no creer todo lo que se dice. Porque, como bien sabemos, el rumor es como un teléfono roto, empieza con una pequeña verdad y termina siendo una historia completamente diferente. En este caso, el rumor de las clases de italiano podría ser simplemente una pequeña anécdota inflada por la prensa rosa, o podría ser la punta del iceberg de algo mucho más grande. Para intentar desentrañar este misterio, he estado investigando un poco más a fondo. He revisado las redes sociales de Demet y Can, he leído artículos de prensa, he consultado foros de fans y, por supuesto, he estado atenta a los comentarios de ustedes, mis queridos chismosos. Y he encontrado algunas cosas interesantes. Por ejemplo, varios fans han notado que Demet y Can han empezado a seguirse de nuevo en Instagram. Ojo. Esto no significa necesariamente que estén saliendo, pero sí podría ser una señal de que han retomado el contacto. Además, algunos fans han encontrado fotos de Demet en Italia, aparentemente de vacaciones. ¿Coincidencia? Quizás. ¿Sospechoso? Definitivamente. Pero lo más interesante que he encontrado es un comentario en un foro de fans en italiano. Una usuaria que dice ser amiga de un profesor de italiano en Roma asegura que Demet y Can están tomando clases juntos en su academia. ¡Boom! Esta información, si es cierta, sería la confirmación definitiva del rumor. Por supuesto, no podemos dar por sentado que esta información es verídica. Pero si tenemos en cuenta todas las pistas que hemos ido recopilando, la teoría de las clases de italiano conjuntas empieza a cobrar fuerza. Ahora bien, ¿qué significa esto? Volvamos a analizar las posibles explicaciones. La primera y más lógica sería un proyecto profesional en Italia. Ya hemos hablado de que Demet podría estar buscando expandir sus horizontes y probar suerte en el mercado italiano. Y Can, que ya está establecido en Italia, podría ser su mejor aliado para conseguirlo. Imaginemos la escena, Demet y Can protagonizando una serie de televisión italiana, con paisajes impresionantes, una historia de amor apasionante y un reparto de lujo. Sería un éxito asegurado, un bombazo que conquistaría al público italiano y al público internacional. Y los fans de *Erkencicus* estaríamos en la gloria. Pero, ¿y si el proyecto profesional es aún más ambicioso? ¿Y si Demet y Can están preparando una película juntos? Imaginen una comedia romántica ambientada en Roma, con Demet como una turista americana que se enamora de un chef italiano interpretado por Can. Sería una película divertida, emotiva y llena de clichés italianos que nos harían suspirar. Y la banda sonora estaría llena de canciones italianas románticas que nos harían bailar. Otra posibilidad es que Demet y Can estén colaborando en un proyecto benéfico en Italia. Ambos son conocidos por su compromiso social y por su participación en causas humanitarias. Tal vez estén trabajando juntos para ayudar a niños desfavorecidos, para proteger el medio ambiente o para promover la cultura italiana. Sería una forma de utilizar su fama y su influencia para hacer el bien en el mundo. Y nos demostraría que además de ser guapos y talentosos, también tienen un gran corazón. Pero, ¿y si las clases de italiano no tienen nada que ver con un proyecto profesional o benéfico? ¿Y si son simplemente una excusa para pasar tiempo juntos? Ya hemos hablado de la química innegable que existe entre Demet y Can. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, no podemos descartar la posibilidad de que sigan sintiendo algo el uno por el otro. La soltería de ambos, sumada a la nostalgia por los viejos tiempos y la oportunidad de trabajar juntos, podría haber despertado viejos sentimientos. Tal vez Demet y Can se hayan dado cuenta de que la chispa sigue viva y que quieren darle una segunda oportunidad a su relación. Imaginemos la escena, Demet y Can paseando por las calles de Roma, cogidos de la mano, disfrutando de la gastronomía italiana y declarándose su amor eterno. Sería una escena de película, un final feliz que harían suspirar a todos los fans de *Erkencicus*. Y nos demostraría que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero seamos realistas, también hay que tener en cuenta la posibilidad de que todo esto sea una simple coincidencia. Tal vez Demet simplemente quiere aprender italiano por placer, para viajar por Italia o para leer libros en su idioma original. Y tal vez por casualidad, haya coincidido con Can en la misma academia de idiomas. En un mundo tan pequeño como el del espectáculo, las coincidencias existen, pero suelen ser menos frecuentes de lo que nos gustaría. Y en este caso, la coincidencia es demasiado sospechosa como para ignorarla por completo.
Pero si fuera cierto que todo esto es una simple coincidencia, tendríamos que aceptar la realidad y seguir adelante con nuestras vidas. Aunque, seamos sinceros, sería un poco decepcionante. Después de todo, nos encanta soñar con historias de amor y finales felices. Y la historia de Demet y Can es una de esas historias que nos hacen creer en la magia del amor. Así que mientras esperamos a que se desvele el misterio de las clases de italiano, sigamos disfrutando de su trabajo, apoyándolos en sus proyectos y soñando con un futuro en el que tal vez sus caminos vuelvan a cruzarse. Y hablando de esperar, no podemos olvidar que la paciencia es una virtud. En el mundo del espectáculo, las cosas suelen tardar en confirmarse. Los rumores circulan durante semanas, meses o incluso años antes de que se haga un anuncio oficial. Así que no nos desesperemos si tardamos en saber la verdad sobre las clases de italiano. Sigamos investigando, sigamos especulando y sigamos compartiendo nuestras teorías. Y sobre todo, sigamos disfrutando de la magia de Demet Özdemir y Can Yaman. Porque independientemente de lo que esté pasando entre ellos, lo cierto es que son dos de las estrellas más queridas y admiradas del público turco. Su talento, su carisma y su innegable atractivo los han convertido en íconos de la televisión. Y su historia de amor en *Erkencicus* sigue viva en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Así que sigamos apoyándolos en sus proyectos, sigamos disfrutando de su trabajo y sigamos soñando con un futuro en el que, tal vez, sus caminos vuelvan a cruzarse. Hasta la próxima, bombones. Besos.